Hola, espero que te encuentres bien y te muestro aquí que tengo esta lana que es del tipo chenille. Se presenta también fina, muy suave y muy liviana para hacer prendas de bebé, y en este caso la voy a utilizar para tejer coleros o colinches. Y voy a tejer con una aguja del número 4,5, pero también se puede utilizar la número 5. Y tengo estos coleritos, estas gomitas, hay de muchos tipos, todas vienen bien para hacer este bonito proyecto. También pueden tomar un elástico común, coserlo en la punta y luego sí rellenar. No tengo en tono rosa, pero para muestra viene muy bien este. Vamos a entrar aquí, tomamos la hebra de lana y la pasamos por este lugar. Dejamos una colita para guardarla. Hacemos una cadena, no muy ajustada, una cadenita y vamos a tejer varetas comunes de esta forma. Sacamos todos los puntos de una sola vez. Lazada, entramos y con otra lazada sacamos todo. Intenten que quede bastante larguita aquí esta hebra. Vamos a tirar de forma que quede así, flojito. Y vamos a continuar tejiendo para rellenar todo este colero. Vamos a ir ajustando así, de esta forma. Para esta gomita o elástico tiene unos 6,5 cm aproximadamente. He tejido aquí 58 varetas. Tengan en cuenta que cuantas más varetas hayan tejido, esto se va a ir abriendo. Al final vamos a ir del lado del revés, sería, pasamos este punto por aquí. Y con una cadenita cerramos. Y ya estamos en condiciones de cortar. Y les muestro que este tipo de lana chenille está formado por 2 hebritas de hilo y estas fibras o pelucitas . Esto hace que sea muy delicada. Espero que les guste esta idea, esta forma de tejer con este tipo de fibras, y nos estamos viendo. Muchas gracias.